La mayoría de las personas viven reaccionando en lugar de pensando. Hablan demasiado rápido, revelan demasiado, buscan validación y permiten que las emociones dicten sus decisiones. Como resultado, renuncian a su influencia sin siquiera darse cuenta. La inteligencia peligrosa es diferente. Es la capacidad de mantener la calma cuando otros se emocionan, de reconocer patrones que otros pasan por alto y de pensar más allá del momento presente mientras los demás se dejan llevar por el impulso. No se trata de ser quien más habla. Se trata de ver más, comprender más y revelar menos. La persona con inteligencia peligrosa no necesita atención constante, explicaciones interminables ni aprobación externa. Entiende que el verdadero poder radica en el autocontrol, la conciencia y la estrategia. Mientras otros reaccionan, ellos observan. Mientras otros discuten, ellos analizan. Mientras otros buscan reconocimiento, ellos se posicionan discretamente para obtener ventaja. Este audiolibro no trata sobre manipulación. Trata sobre dominar la mente. Trata sobre disciplina emocional, perspicacia psicológica, pensamiento estratégico y aprender a manejar con precisión a las personas, los conflictos, las oportunidades y la ambición. Descubrirás por qué el silencio a menudo tiene más peso que las palabras, porque las reacciones emocionales debilitan la influencia, porque las personas revelan sus intenciones sin darse cuenta y cómo los pensadores estratégicos se ganan el respeto sin exigirlo. Aprenderás a reconocer las motivaciones ocultas, evitar conflictos innecesarios y tomar decisiones con claridad, no con emoción. Al finalizar este audiolibro, verás el comportamiento humano de otra manera. Pensarás con mayor detenimiento, actuarás con más determinación y desarrollarás un nivel de conciencia que la mayoría de las personas nunca alcanza. Porque la inteligencia es común. La inteligencia estratégica es escasa. Y quienes la dominan operan bajo un conjunto de reglas completamente diferente. Capítulo 1. Deja de reaccionar emocionalmente. La mayoría de las personas pierden poder mucho antes de perder oportunidades. Lo pierden en el momento en que las emociones toman el control. Cuando la ira domina sus palabras, la inseguridad exige validación o la frustración impulsa decisiones impulsivas. Cada reacción emocional revela información. Les muestra a los demás que te molesta, que te amenaza y dónde residen tus debilidades. La persona estratégicamente inteligente lo entiende. Sabe que en conversaciones, conflictos, negociaciones y relaciones, la persona más tranquila suele tener la ventaja. ¿Por qué? Porque el control emocional genera control psicológico. Los estrategas más eficaces de la historia rara vez fueron los que más gritaban. Eran serenos, observadores, difíciles de provocar y mesurados en sus respuestas. Mientras otros reaccionaban, ellos analizaban. Mientras otros perdían el control, ellos ganaban claridad. La mayoría de las personas hacen lo contrario. Defienden cada crítica, responden a cada insulto y se sienten obligadas a dar explicaciones. Al hacerlo, renuncian al poder. Piensa en cuántas oportunidades se pierden por unos pocos momentos de debilidad emocional. Carreras profesionales arruinadas por la ira. Relaciones terminadas por reacciones impulsivas. Respeto perdido porque el orgullo se volvió más importante que la paciencia. Las emociones brindan un alivio temporal, pero a menudo generan consecuencias duraderas. Esto no significa volverse frío o insensible. El control emocional no es la ausencia de sentimientos, sino negarse a que estos dicten el comportamiento. Se puede sentir ira sin actuar impulsivamente. Se puede sentir decepción sin perder la compostura. Esa distinción lo cambia todo. Las personas emocionalmente reactivas son fáciles de manipular. Un manipulador solo necesita activar tu ego, miedo, inseguridad o impaciencia. En el momento en que reaccionas impulsivamente, tu juicio se debilita y tu estrategia desaparece. Por eso, la inteligencia por sí sola no basta. Sin disciplina emocional, la inteligencia a menudo se convierte en autosabotaje. Una de las herramientas más poderosas en cualquier situación es el silencio. A la mayoría de las personas les incomoda. Se apresuran a explicar, justificar, defenderse o demostrar su valía. Pero el silencio crea espacio. Mientras otros hablan, tú observas.
Mientras otros se exponen emocionalmente, tú recopilas información. El silencio no es debilidad. Es autocontrol. La capacidad de mantener la calma bajo presión es una de las formas más raras de fortaleza. La presión revela el carácter. La crítica expone la inseguridad. El rechazo revela la dependencia. El estrés expone la disciplina emocional. Cualquiera puede parecer sereno cuando la vida es fácil. El verdadero autocontrol surge cuando las circunstancias se complican. En el momento en que dejas de reaccionar impulsivamente, tu pensamiento se agudiza. Tus decisiones mejoran. Tu percepción se profundiza. Te vuelves más difícil de manipular, más difícil de provocar y más difícil de controlar. No todo insulto merece una respuesta. No toda opinión merece tu atención. No toda batalla merece tu energía. A veces, la mejor opción es la paciencia. A veces, el silencio. A veces, simplemente alejarse. Porque una vez que las emociones dejan de controlar tu comportamiento, tu poder comienza a crecer. Y una persona que se ha dominado a sí misma se vuelve extremadamente difícil de vencer. Capítulo 2. Aprende a comprender la naturaleza humana. La mayoría de las personas se mueven por la vida enfocándose en las palabras, las apariencias y las primeras impresiones. Creen lo que dicen los demás en lugar de prestar atención a sus acciones constantes. Ese error tiene un alto costo. La naturaleza humana rara vez permanece oculta por mucho tiempo. Las personas se revelan constantemente a través de hábitos, reacciones emocionales, patrones, miedos, inseguridades y deseos. El problema es que la mayoría nunca se da cuenta. La persona estratégicamente inteligente comprende una verdad simple. Si se comprende la naturaleza humana, se puede predecir el comportamiento. Y si se puede predecir el comportamiento, se obtiene una ventaja mucho antes de que surja un conflicto, una traición o una oportunidad. La mayoría de las personas asumen que los demás piensan como ellos. Las personas honestas esperan honestidad. Las personas leales esperan lealtad. Las personas amables esperan amabilidad. La realidad rara vez es tan simple. A menudo, las personas se guían por motivaciones ocultas. Estatus, reconocimiento, atención, seguridad, control, miedo al rechazo y miedo al fracaso. Estas fuerzas invisibles influyen en las decisiones diarias. Los pensadores estratégicos miran más allá de las apariencias. Saben que la presión revela más que la comodidad. Observa cómo se comportan las personas cuando pierden. Observa cómo manejan las críticas. Observa cómo reaccionan cuando alguien más tiene éxito. Observa cómo se comportan cuando ya no necesitan nada de ti. Ahí es donde se revela el carácter. Las palabras son fáciles de controlar. Los patrones no. Quien culpa constantemente a los demás a menudo evade la responsabilidad. Quien anhela la aprobación constante puede ser profundamente inseguro. Quien chismorrea con libertad probablemente hablará mal de ti cuando no estés presente. El comportamiento repetitivo revela la identidad. Y la identidad es predecible. Por eso, las personas observadoras detectan la manipulación antes que los demás. Notan los halagos excesivos antes de una petición. Reconocen la culpa como una herramienta de control. Ven la arrogancia que oculta la inseguridad y el victimismo que oculta la responsabilidad. Mientras otros se apegan emocionalmente, ellos continúan observando. Esa distancia genera claridad. Una de las lecciones más valiosas sobre la naturaleza humana es que los pequeños comportamientos a menudo revelan más que los grandes gestos. Presta atención a cómo tratan a los trabajadores de servicios. Cómo hablan de quienes no pueden defenderse. Cómo reaccionan ante los límites. Cómo se comportan cuando nadie importante los observa. Los detalles importan. Otra verdad es que la mayoría de las personas actúan principalmente en función de sus propios intereses. Esto no las hace malvadas, las hace humanas. Comprender esto te ayuda a dejar de tomarte todo personalmente. Muchas acciones reflejan los miedos, deseos y limitaciones de los demás, no tu valía. Pero estudiar la naturaleza humana no se trata solo de comprender a los demás. También se trata de comprenderte a ti mismo. Las mismas debilidades que observas en los demás pueden existir en ti. Ego, celos, inseguridad,
miedo o la necesidad de validación. La autoconciencia es lo que distingue la sabiduría de la manipulación. Cuanto más honestamente te comprendas a ti mismo, más difícil será engañarte. Al final, la mayor ventaja la tiene el observador. Mientras otros se distraen con las apariencias, estudian patrones. Mientras otros reaccionan emocionalmente, buscan comprender. Porque las personas siempre revelan quiénes son. La cuestión es si estás prestando atención. Capítulo 3. Habla menos y observa más. La mayoría de la gente habla demasiado, no por confianza, sino porque el silencio les incomoda. Llenan cada pausa con explicaciones, opiniones, historias y reacciones emocionales, revelando a menudo mucho más de lo que creen. La persona estratégicamente inteligente comprende algo fundamental. La información es valiosa y cada palabra innecesaria puede convertirse en una debilidad. Por eso hablan con intención. Si bien la mayoría cree que la inteligencia se demuestra hablando, los pensadores estratégicos saben que a menudo se demuestra mediante la observación. Cuando uno habla constantemente, no presta atención. Se centra en expresarse en lugar de comprender lo que sucede a su alrededor. Y en el momento en que desaparece la observación, desaparece también la conciencia. Por eso las personas emocionalmente disciplinadas suelen parecer misteriosas. No se apresuran a explicarse. No compiten por la atención. No se sienten obligadas a dominar cada conversación. Observan, escuchan, analizan. Mientras los demás se afanan en exponerse, ellos recopilan información discretamente. Y la información genera ventaja. Las personas revelan mucho más de lo que pretenden a través de la conversación. Exponen inseguridades, necesidades emocionales, celos, ego, desesperación y miedos ocultos. La mayoría lo hace inconscientemente porque buscan aprobación, comprensión o validación. El observador lo nota. El silencio es poderoso porque la mayoría de las personas no lo toleran. En cuanto aparece una pausa, se apresuran a llenarla. Explican en exceso, revelan frustraciones privadas, se contradicen y exponen emociones que nunca tuvieron la intención de compartir. Mientras tanto, el observador sereno lo aprende todo. El tono de voz, la elección de palabras, las vacilaciones, las reacciones emocionales, los cambios en la confianza. Los pequeños detalles a menudo revelan más que las palabras mismas. Las personas estratégicas prestan atención a los patrones. Observan quién se pone a la defensiva ante preguntas sencillas, quien interrumpe constantemente, quien cambia de personalidad según la audiencia, quien necesita validación constante, quien parece seguro de sí mismo pero se derrumba bajo presión. Estas observaciones aportan claridad. Uno de los mayores errores que comete la gente es hablar impulsivamente. Hablan cuando están enojados, emocionados, inseguros o desesperados por demostrar algo. Y una vez que las palabras salen de la boca, no hay vuelta atrás. Muchas personas pierden el respeto no por falta de inteligencia, sino por falta de autocontrol. No todos los pensamientos merecen ser expresados. No todas las emociones merecen una respuesta. No todas las situaciones requieren tu opinión. La verdadera confianza no necesita expresarse constantemente. También te da tiempo para pensar. Mientras que las personas emocionales reaccionan al instante, las personas estratégicas hacen una pausa. Se preguntan, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué información debo compartir? ¿Qué respuesta me beneficia más a largo plazo? Esa pausa protege el juicio. También te protege de la manipulación. Los manipuladores se valen de la urgencia. Quieren reacciones inmediatas, respuestas emocionales y decisiones apresuradas. Los observadores serenos les niegan esa ventaja. El objetivo no es guardar silencio ni distanciarse. El objetivo es ser intencional. Habla con propósito. Escucha con atención. Haz mejores preguntas. Observa más de lo que explicas. Porque quien habla constantemente suele delatarse. Quien observa en silencio aprende todo. Capítulo 3. Habla menos y observa más. La mayoría de la gente habla demasiado, no por confianza, sino porque el silencio les incomoda. Llenan cada pausa con explicaciones, opiniones,
historias y reacciones emocionales, revelando a menudo mucho más de lo que creen. La persona estratégicamente inteligente comprende algo fundamental. La información es valiosa y cada palabra innecesaria puede convertirse en una debilidad. Por eso hablan con intención. Si bien la mayoría cree que la inteligencia se demuestra hablando, los pensadores estratégicos saben que a menudo se demuestra mediante la observación. Cuando uno habla constantemente, no presta atención. Se centra en expresarse en lugar de comprender lo que sucede a su alrededor. Y en el momento en que desaparece la observación, desaparece también la conciencia. Por eso las personas emocionalmente disciplinadas suelen parecer misteriosas. No se apresuran a explicarse. No compiten por la atención. No se sienten obligadas a dominar cada conversación. Observan. Escuchan. Analizan. Mientras los demás se afanan en exponerse, ellos recopilan información discretamente. Y la información genera ventaja. Las personas revelan mucho más de lo que pretenden a través de la conversación. Exponen inseguridades, necesidades emocionales, celos, ego, desesperación y miedos ocultos. La mayoría lo hace inconscientemente porque buscan aprobación, comprensión o validación. El observador lo nota. El silencio es poderoso porque la mayoría de las personas no lo toleran. En cuanto aparece una pausa, se apresuran a llenarla. Explican en exceso, revelan frustraciones privadas, se contradicen y exponen emociones que nunca tuvieron la intención de compartir. Mientras tanto, el observador sereno lo aprende todo. El tono de voz, la elección de palabras, las vacilaciones, las reacciones emocionales, los cambios en la confianza. Los pequeños detalles a menudo revelan más que las palabras mismas. Las personas estratégicas prestan atención a los patrones. Observan quién se pone a la defensiva ante preguntas sencillas, quien interrumpe constantemente, quien cambia de personalidad según la audiencia, quien necesita validación constante, quien parece seguro de sí mismo pero se derrumba bajo presión. Estas observaciones aportan claridad. Uno de los mayores errores que comete la gente es hablar impulsivamente. Hablan cuando están enojados, emocionados, inseguros o desesperados por demostrar algo. Y una vez que las palabras salen de la boca, no hay vuelta atrás. Muchas personas pierden el respeto no por falta de inteligencia, sino por falta de autocontrol. No todos los pensamientos merecen ser expresados. No todas las emociones merecen una respuesta. No todas las situaciones requieren tu opinión. La verdadera confianza no necesita expresarse constantemente. También te da tiempo para pensar. Mientras que las personas emocionales reaccionan al instante, las personas estratégicas hacen una pausa. Se preguntan, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué información debo compartir? ¿Qué respuesta me beneficia más a largo plazo? Esa pausa protege el juicio. También te protege de la manipulación. Los manipuladores se valen de la urgencia. Quieren reacciones inmediatas, respuestas emocionales y decisiones apresuradas. Los observadores serenos les niegan esa ventaja. El objetivo no es guardar silencio ni distanciarse. El objetivo es ser intencional. Habla con propósito. Escucha con atención. Haz mejores preguntas. Observa más de lo que explicas. Porque quien habla constantemente suele delatarse. Quien observa en silencio aprende todo. Capítulo 4. Controla tu percepción. Las personas no reaccionan ante ti basándose únicamente en la realidad, sino en la percepción que tienen de ti. Antes de comprender tu carácter, inteligencia o intenciones, se forman una imagen mental. Esa imagen influye en el respeto que te tienen, en la seriedad con la que te toman y en la influencia que ejerces. La persona estratégicamente inteligente lo entiende de inmediato. Si no gestionas tu imagen, los demás crearán una por ti. La mayoría de las personas revelan demasiado. Exponen sus inseguridades, frustraciones, emociones, planes y debilidades sin darse cuenta del precio. Pero las personas estratégicas comprenden que la visibilidad selectiva genera fortaleza. Cuando la gente lo sabe todo sobre ti, te vuelves predecible. Y las personas predecibles son más fáciles de controlar. No se trata de ser reservado ni manipulador,
sino de disciplina. Las personas tranquilas y serenas suelen inspirar respeto incluso antes de hablar. Su discreción genera curiosidad. Su estabilidad emocional genera confianza. Su presencia tiene peso porque no buscan constantemente atención ni aprobación. Los seres humanos se sienten atraídos naturalmente por aquello que no comprenden del todo. En el momento en que dejas de sobreexplicar, la gente te presta más atención. En el momento en que dejas de buscar la aprobación de los demás, empiezan a cuestionar de dónde proviene tu confianza. La independencia emocional genera autoridad psicológica. Una de las maneras más rápidas de debilitar tu imagen es la inconsistencia emocional. Explotar bajo presión un día y buscar aprobación al siguiente crea inestabilidad. La gente no confía en la perfección, confía en la coherencia. Cada reacción comunica algo. Tu tono comunica algo. Tu postura comunica algo. Tu capacidad para mantener la calma bajo presión comunica algo. Incluso el silencio comunica algo. Por eso, las personas emocionalmente disciplinadas suelen tener influencia sin exigirla. Proyectan autocontrol, paciencia y estabilidad interior. La gente reconoce inconscientemente estas cualidades y responde a ellas. Otro error común es esforzarse demasiado por demostrar su valía. Hablan constantemente de sus logros, inteligencia y ambiciones. Pero la verdadera autoridad rara vez necesita publicidad constante. Las personas estratégicas permiten que la coherencia hable por sí sola. Los resultados generan credibilidad, no la autopromoción. También comprenden que la privacidad protege el poder. No es necesario anunciar todos los objetivos. No es necesario compartir todos los éxitos. No es necesario mostrar todas las emociones. Muchas personas pierden impulso al hablar de sus planes futuros antes de actuar. Reciben elogios por sus intenciones en lugar de por sus resultados y confunden la atención con el progreso. Las personas estratégicas construyen en silencio. Mejoran en silencio. Y cuando llegan los resultados, hablan por sí solos. Lo más importante es que controlar la percepción no significa ser falso. Significa ser intencional. El objetivo es la coherencia. Alinea tu comportamiento con la reputación que quieres construir. Cada reacción enseña a los demás cómo verte. Cada límite enseña a los demás cómo tratarte. Cada conversación enseña a los demás cuánto acceso tienen a tu mente. Porque la influencia comienza mucho antes de que se pronuncien las palabras. Y las personas que dominan la percepción rara vez necesitan exigir respeto. Se lo ganan de forma natural. Capítulo 5. Piensa 10 pasos por delante. La mayoría de las personas viven de forma reactiva. Se centran en lo que les hace sentir bien ahora, en lo que alivia su malestar ahora y en lo que les satisface en el momento. Rara vez piensan más allá del presente, y por eso siguen repitiendo los mismos errores. La persona estratégicamente inteligente opera de manera diferente. Antes de hablar, reaccionar, confiar o comprometerse, se hacen una pregunta. ¿Qué sucederá después? Este simple hábito crea una enorme ventaja, porque la estrategia es la capacidad de prever las consecuencias antes de que lleguen. La mayoría de las personas piensan en los resultados inmediatos. Los pensadores estratégicos piensan en las consecuencias en cadena. Si digo esto, ¿qué sucederá después? Si reacciono emocionalmente, ¿qué pierdo? Si pierdo el tiempo hoy, ¿qué oportunidades se desvanecerán mañana? Si mantengo este hábito durante 5 años, ¿a dónde me llevará? Cada decisión crea impulso. Y el impulso, con el tiempo, se convierte en destino. Por eso las personas estratégicas rara vez actúan impulsivamente. Entienden que una sola decisión emocional puede generar años de consecuencias. Una relación impulsiva, una discusión imprudente, un momento de orgullo, un hábito indisciplinado. Las pequeñas decisiones a menudo crean los mayores problemas. Los pensadores estratégicos están obsesionados con el posicionamiento. Como un maestro de ajedrez, no se centran solo en la jugada actual, sino en las posiciones futuras. Sacrifican voluntariamente pequeñas ventajas hoy para obtener mayores ventajas mañana. La vida funciona de la misma manera. La mayoría de las personas buscan la gratificación inmediata. Las personas estratégicas construyen ventajas a largo plazo.
Por eso la paciencia se convierte en un arma. La persona promedio quiere resultados rápidos, reconocimiento instantáneo y alivio inmediato. Los pensadores estratégicos entienden que el tiempo recompensa la disciplina. Pequeñas acciones inteligentes, repetidas con constancia, se convierten en resultados extraordinarios. Unas pocas páginas leídas cada día se convierten en conocimiento. Las respuestas emocionales controladas se convierten en fortaleza mental. Las decisiones financieras sabias se convierten en libertad. El poder no reside en una sola acción, sino en la repetición. Esta mentalidad también transforma las relaciones. La mayoría de las personas se apegan emocionalmente antes de empezar a observar. Las personas estratégicas observan primero. Estudian la coherencia. Observan el comportamiento bajo presión. Prestan atención al carácter, no a las promesas. Porque el comportamiento futuro suele estar oculto tras los patrones presentes. Las promesas generan emociones. Los patrones revelan la verdad. Los pensadores estratégicos también comprenden el momento oportuno. Muchas personas fracasan no por falta de inteligencia, sino por actuar demasiado pronto. Hablan demasiado pronto, revelan planes demasiado pronto, fuerzan resultados demasiado pronto. La emoción crea urgencia. La estrategia crea el momento oportuno. Otra ventaja del pensamiento a largo plazo es la resiliencia. Las personas emocionalmente reactivas se ven atrapadas por sentimientos pasajeros. Un mal día destruye la motivación. Un revés destruye la confianza. Las personas estratégicas se mantienen enfocadas en el panorama general. Entienden que la incomodidad temporal a menudo crea ventajas futuras. Están dispuestas a sacrificar la comodidad de hoy por la fortaleza de mañana. La mayoría de las personas esperan las condiciones ideales. Los pensadores estratégicos se preparan en condiciones imperfectas. La mayoría de las personas reaccionan cuando surgen los problemas. Los pensadores estratégicos se preparan antes de que surjan los problemas. Y ese es el verdadero poder de la anticipación. Pregúntate siempre, ¿a dónde me lleva este camino? Porque cada acción se convierte en una dirección. Cada dirección se convierte en un patrón. Y cada patrón, con el tiempo, se convierte en tu vida. Quien aprende a prever las consecuencias antes de que lleguen adquiere algo excepcional. La capacidad de moldear los resultados antes de que ocurran. Y esa es una de las formas más elevadas de inteligencia. Capítulo 5. Piensa 10 pasos por delante. La mayoría de las personas viven de forma reactiva. Se centran en lo que les hace sentir bien ahora, en lo que alivia su malestar ahora y en lo que les satisface en el momento. Rara vez piensan más allá del presente, y por eso siguen repitiendo los mismos errores. La persona estratégicamente inteligente opera de manera diferente. Antes de hablar, reaccionar, confiar o comprometerse, se hacen una pregunta. ¿Qué sucederá después? Este simple hábito crea una enorme ventaja, porque la estrategia es la capacidad de prever las consecuencias antes de que lleguen. La mayoría de las personas piensan en los resultados inmediatos. Los pensadores estratégicos piensan en las consecuencias en cadena. Si digo esto, ¿qué sucederá después? Si reacciono emocionalmente, ¿qué pierdo? Si pierdo el tiempo hoy, ¿qué oportunidades se desvanecerán mañana? Si mantengo este hábito durante 5 años, ¿a dónde me llevará? Cada decisión crea impulso. Y el impulso, con el tiempo, se convierte en destino. Por eso las personas estratégicas rara vez actúan impulsivamente. Entienden que una sola decisión emocional puede generar años de consecuencias. Una relación impulsiva, una discusión imprudente, un momento de orgullo, un hábito indisciplinado. Las pequeñas decisiones a menudo crean los mayores problemas. Los pensadores estratégicos están obsesionados con el posicionamiento. Como un maestro de ajedrez, no se centran solo en la jugada actual, sino en las posiciones futuras. Sacrifican voluntariamente pequeñas ventajas hoy para obtener mayores ventajas mañana. La vida funciona de la misma manera. La mayoría de las personas buscan la gratificación inmediata. Las personas estratégicas construyen ventajas a largo plazo. Por eso la paciencia se convierte en un arma. La persona promedio quiere resultados rápidos,
reconocimiento instantáneo y alivio inmediato. Los pensadores estratégicos entienden que el tiempo recompensa la disciplina. Pequeñas acciones inteligentes, repetidas con constancia, se convierten en resultados extraordinarios. Unas pocas páginas leídas cada día se convierten en conocimiento. Las respuestas emocionales controladas se convierten en fortaleza mental. Las decisiones financieras sabias se convierten en libertad. El poder no reside en una sola acción, sino en la repetición. Esta mentalidad también transforma las relaciones. La mayoría de las personas se apegan emocionalmente antes de empezar a observar. Las personas estratégicas observan primero. Estudian la coherencia. Observan el comportamiento bajo presión. Prestan atención al carácter, no a las promesas. Porque el comportamiento futuro suele estar oculto tras los patrones presentes. Las promesas generan emociones. Los patrones revelan la verdad. Los pensadores estratégicos también comprenden el momento oportuno. Muchas personas fracasan no por falta de inteligencia, sino por actuar demasiado pronto. Hablan demasiado pronto, revelan planes demasiado pronto, fuerzan resultados demasiado pronto. La emoción crea urgencia. La estrategia crea el momento oportuno. Otra ventaja del pensamiento a largo plazo es la resiliencia. Las personas emocionalmente reactivas se ven atrapadas por sentimientos pasajeros. Un mal día destruye la motivación. Un revés destruye la confianza. Las personas estratégicas se mantienen enfocadas en el panorama general. Entienden que la incomodidad temporal a menudo crea ventajas futuras. Están dispuestas a sacrificar la comodidad de hoy por la fortaleza de mañana. La mayoría de las personas esperan las condiciones ideales. Los pensadores estratégicos se preparan en condiciones imperfectas. La mayoría de las personas reaccionan cuando surgen los problemas. Los pensadores estratégicos se preparan antes de que surjan los problemas. Y ese es el verdadero poder de la anticipación. Pregúntate siempre, ¿a dónde me lleva este camino? Porque cada acción se convierte en una dirección. Cada dirección se convierte en un patrón. Y cada patrón, con el tiempo, se convierte en tu vida. Quien aprende a prever las consecuencias antes de que lleguen adquiere algo excepcional. La capacidad de moldear los resultados antes de que ocurran. Y esa es una de las formas más elevadas de inteligencia. Capítulo 6. Nunca reveles todas tus intenciones. La mayoría de las personas se exponen demasiado pronto. Anuncian cada meta, comparten cada plan, revelan cada emoción y explican cada estrategia antes de que existan resultados. Al hacerlo, debilitan su propia posición. La persona estratégicamente inteligente comprende una verdad simple. La visibilidad atrae interferencias. Cuanto más sepan las personas sobre tus intenciones, más oportunidades tendrán de influir en tu rumbo. Algunos dudarán de ti. Algunos competirán contigo. Algunos te desanimarán. Otros estudiarán tus debilidades en silencio, fingiendo apoyarte. Por eso, las personas estratégicas actúan de manera diferente. No sienten la necesidad de hacer públicas todas sus ambiciones. Entienden que el silencio protege el impulso. Muchos confunden la franqueza con la sabiduría. Pero hay una diferencia entre la honestidad y la exposición innecesaria. Las personas estratégicas son honestas sin ser completamente transparentes. Comparten selectivamente, no impulsivamente. Una razón es simple. Hablar de metas puede crear la ilusión de progreso. Los elogios son gratificantes. La atención es satisfactoria. La validación crea una sensación temporal de logro. El cerebro empieza a disfrutar del reconocimiento antes de que el trabajo esté terminado. Como resultado, la motivación se debilita. Las personas estratégicas evitan esta trampa. Construyen, mejoran y se preparan con discreción. Cuando aparecen los resultados, otros lo llaman éxito repentino. No fue repentino. Simplemente se mantuvo oculto. Otra razón para proteger tus intenciones es que la gente se comporta de manera diferente una vez que conoce tus objetivos. Algunos se vuelven competitivos. Otros se vuelven críticos. Algunos proyectan sus miedos en tu visión. Y algunos solo apoyan tu ambición mientras sea menor que la suya. No todos merecen tener acceso a tu futuro.
Algunas personas solo están destinadas a presenciar los resultados. Cuanto más apegado emocionalmente parezcas a un resultado, más fácil será influenciarte. Si la gente sabe lo que deseas desesperadamente, pueden manipularte mediante la aprobación, el rechazo, la urgencia o la duda. Por eso, los pensadores estratégicos cultivan la neutralidad emocional. Mantienen su ambición sin parecer desesperados. Enfocados sin obsesionarse. Comprometidos sin depender emocionalmente del resultado. Este principio también es importante durante un conflicto. Las personas emocionales revelan todo cuando se enojan. Sus miedos, frustraciones, inseguridades y debilidades. Las personas estratégicas mantienen la compostura porque entienden que una vez que se revela la información, no se puede retractar. La moderación es poder. El silencio crea espacio para la observación. El silencio previene errores impulsivos. El silencio mantiene el control. También permite que te subestimen, lo cual suele ser una ventaja oculta. La gente rara vez se prepara para alguien a quien subestima. Mientras tanto, la atención atrae presión. Las personas estratégicas entienden que el crecimiento personal suele ser más seguro que el desempeño público. Esto no significa engañar. Significa reconocer que no todos los pensamientos merecen ser expresados, no todos los objetivos merecen ser anunciados y no todos merecen acceso a tu mundo interior. Los cimientos más sólidos se construyen en privado. La disciplina se desarrolla en privado. El conocimiento se desarrolla en privado. El control emocional se desarrolla en privado. Y la estrategia se desarrolla en privado. Entonces, un día, los resultados se hacen visibles. Recuerda esto, el poder crece silenciosamente antes de ser visto. Protege tu enfoque. Protege tu visión. Protege tu impulso. Porque a veces la decisión más inteligente es construir en silencio mientras el mundo te subestima. Capítulo 7. Dominando la psicología del poder. La mayoría de la gente malinterpreta el poder. Piensan que el poder es ruidoso, agresivo, controlador o intimidante. Pero el verdadero poder suele ser psicológico mucho antes de hacerse visible. La persona estratégicamente inteligente comprende que el poder comienza con el autodominio. El poder es control emocional. El poder es disciplina. El poder es estabilidad bajo presión. Y lo más importante, el poder es la capacidad de mantener la compostura cuando otros se desestabilizan emocionalmente. Porque en el momento en que tus emociones te controlan, alguien más puede influir en ti. Por eso, las personas estratégicas se centran en dominarse a sí mismas antes de intentar influir en los demás. La persona promedio busca controlar las circunstancias. La persona estratégica desarrolla el control sobre sus reacciones. Y eso crea una presencia que la gente percibe instintivamente. Piensa en las personas que inspiran respeto sin hablar mucho. Rara vez se debe solo a su estatus o apariencia. Con mayor frecuencia, se debe a que proyectan calma, confianza y estabilidad emocional. La gente confía en la estabilidad. No en la perfección, sino en la estabilidad. Cuando todos reaccionan emocionalmente, la persona serena destaca. En momentos de incertidumbre, el control emocional se convierte en una forma de autoridad. Por eso la calma es tan poderosa. Genera claridad. Mientras otros entran en pánico, los pensadores estratégicos observan. Mientras otros reaccionan, ellos evalúan. Mientras otros pierden el control, ellos lo mantienen. Y en la mayoría de las situaciones, el poder pertenece a quien menos se ve afectado por las circunstancias. Otro pilar del poder es la independencia emocional. Muchas personas dependen de la validación externa. Los elogios aumentan su confianza, las críticas la destruyen. Su autoestima fluctúa según la opinión de los demás. Eso genera debilidad. Las personas estratégicas cultivan la estabilidad interna. Aprecian el reconocimiento, pero no dependen de él. Valoran la conexión, pero no se derrumban sin ella. Esta libertad las hace difíciles de manipular. El poder también depende de los límites. La gente se fija en lo que toleras. Si aceptas repetidamente la falta de respeto, aprenden que tus estándares son flexibles. Si constantemente sacrificas tus valores por la aprobación de los demás,
La gente aprende que tu postura es negociable. Los límites enseñan a los demás cómo tratarte. Y unos límites firmes requieren valentía. Otra forma de poder malinterpretada es la moderación. Muchos creen que el poder significa responder, defenderse, demostrar o ganar siempre todas las discusiones. Quienes piensan estratégicamente saben que no es así. No todo insulto merece una reacción. No toda crítica merece una explicación. No todo desafío merece tu energía. A veces, la moderación comunica más confianza que las palabras. El verdadero poder no consiste en controlar a los demás, sino en negarse a perder el control de uno mismo. Porque la presión lo revela todo. La presión expone la inseguridad. La presión expone el miedo. La presión expone la inestabilidad emocional. Pero la presión también revela la disciplina. Y las personas disciplinadas son extraordinariamente difíciles de influenciar. Así que domina tus emociones. Domina tu concentración. Domina tus reacciones. No para dominar a los demás, sino para fortalecerte. Porque la forma más elevada de poder no es la capacidad de controlar a los demás. Es la capacidad de mantener el control de uno mismo, independientemente de la situación. Capítulo 8. Usa la disciplina como arma. La mayoría de las personas se basan en la motivación. Y esa es precisamente la razón por la que son inconsistentes. Trabajan cuando se sienten inspiradas. Se concentran cuando se sienten seguras. Mantienen su compromiso cuando la vida parece fácil. Pero en cuanto aparece la incomodidad, pierden el impulso. La persona estratégicamente inteligente comprende una verdad que la mayoría nunca acepta del todo. La motivación es temporal. La disciplina es poder. La motivación depende de las emociones. La disciplina depende de las decisiones. Y las decisiones generan resultados con mucha más fiabilidad que las emociones. Por eso las personas estratégicas se obsesionan con la constancia, no con la perfección, sino con la constancia. Entienden que las pequeñas acciones repetidas a diario acaban superando al talento, la inspiración y el potencial. El mundo está lleno de personas talentosas que carecen de disciplina. Lleno de soñadores que nunca actúan. Lleno de personas inteligentes que nunca construyen una estructura. El potencial no significa nada sin acción. La disciplina te obliga a moverte cuando no tienes ganas, a concentrarte cuando estás distraído y a perseverar cuando los resultados no son visibles. La mayoría de las personas tienen dificultades con esto porque buscan la gratificación inmediata. Quieren recompensas ahora. Pero las mayores recompensas de la vida, maestría, confianza, libertad, respeto y éxito, se construyen lentamente mediante el esfuerzo constante. Por eso la disciplina se convierte en un arma. No porque genere resultados instantáneos, sino porque crea un impulso imparable. Un día disciplinado cambia poco. Un entrenamiento cambia poco. Una hora de aprendizaje cambia poco. Pero si se repite constantemente durante años, todo cambia. Las personas estratégicas entienden que los hábitos se convierten en identidad. Lo que haces repetidamente se convierte en quien eres. Por eso se centran menos en las metas y más en los sistemas. Las metas dan dirección. Los sistemas generan resultados. Sin sistemas, las metas se convierten en fantasías. Otra razón por la que la disciplina es poderosa es que fomenta la autoconfianza. Cada vez que cumples una promesa que te haces a ti mismo, tu confianza crece. Cada vez que la rompes, tu confianza se debilita. La verdadera confianza no se construye solo con el éxito. Se construye con pruebas, pruebas de que puedes confiar en ti mismo incluso en las circunstancias más difíciles. La disciplina también protege tu atención. La vida moderna está llena de distracciones diseñadas para robarte la concentración. El entretenimiento, las notificaciones y la estimulación constantes nos arrastran en todas direcciones. Los pensadores estratégicos protegen su atención con fiereza porque saben que lo que controla tu atención, a la larga, controla tu futuro. Las mentes débiles buscan la comodidad. Las mentes fuertes crean rumbo. Con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. La disciplina también crea resiliencia. Cuando la vida se pone difícil, las personas que se dejan llevar por las emociones a menudo se detienen.
Las personas disciplinadas se adaptan y continúan. No porque se sientan mejor, porque se han entrenado para seguir adelante independientemente de cómo se sientan. Y quizás la mayor lección de todas sea esta. La disciplina crea libertad. La disciplina financiera genera libertad financiera. La disciplina emocional genera paz. La disciplina mental genera concentración. La disciplina física genera fuerza. La mayoría de las personas optan por la comodidad a corto plazo y crean problemas a largo plazo. Las personas estratégicas aceptan la incomodidad a corto plazo y crean libertad a largo plazo. Por eso la disciplina es tan poderosa. Mientras otros dependen de la motivación, tú dependes de los sistemas. Mientras otros esperan la inspiración, tú sigues adelante. Y con el tiempo, la constancia se convierte en una ventaja casi imposible de superar. Porque quien aprende a controlarse cada día, eventualmente se vuelve capaz de casi cualquier cosa. Capítulo 9. Desvincularse de la validación. La mayoría de las personas se dejan controlar por la aprobación sin darse cuenta. Su confianza aumenta con los elogios y se desmorona con las críticas. Sus decisiones cambian según la reacción de los demás. Gradualmente, dejan de vivir con propósito y comienzan a vivir para ser aceptadas. La persona estratégicamente inteligente comprende una dura verdad. La necesidad de validación crea debilidad. En el momento en que tu autoestima depende de la aprobación de los demás, les entregas el control emocional de tu vida. Por eso tantas personas capaces se quedan estancadas. No por falta de talento, sino porque temen más al juicio que al fracaso. Temen la crítica, el rechazo y la desaprobación, por lo que buscan constantemente permiso antes de actuar. Pero el poder comienza donde termina la aprobación. La mayoría de las personas adaptan su personalidad a su entorno. Ocultan sus opiniones para evitar conflictos, reprimen sus ambiciones para no destacar y buscan la aceptación a costa de la autenticidad. Las personas estratégicas hacen lo contrario. Entienden que la aprobación es temporal. Hoy te elogian, mañana te ignoran y al día siguiente te critican. Construir confianza sobre opiniones inestables genera una autoestima inestable. Por eso, la independencia emocional se vuelve esencial. No es arrogancia. Es la capacidad de mantener los pies en la tierra independientemente de los aplausos o las críticas. Cuando dejas de depender de la aprobación, todo cambia. Hablas con más honestidad. Estableces límites más firmes. Tomas mejores decisiones. Y dejas de sacrificarte solo para que los demás se sientan cómodos. Una de las mayores trampas de la vida moderna es la búsqueda de atención. Muchas personas miden su valía a través del reconocimiento, la visibilidad y la aprobación. El problema es que la confianza construida sobre la atención desaparece cuando ésta disminuye. Los pensadores estratégicos, en cambio, establecen estándares internos. Se preguntan, ¿estoy mejorando? ¿Soy disciplinado? ¿Actúo de acuerdo con mis valores? ¿Me estoy volviendo más fuerte que ayer? Estas preguntas generan estabilidad porque centran tu atención en el crecimiento en lugar de la aprobación. Otro peligro de buscar la aprobación es que facilita la manipulación. Si alguien sabe que necesitas aprobación, puede controlarte con elogios o rechazo. Esto sucede a diario en relaciones tóxicas, en el trabajo y en círculos sociales. La solución es el respeto a uno mismo. El respeto a uno mismo proviene de la disciplina, la integridad, la constancia y el coraje. Proviene de cumplir las promesas que te haces a ti mismo y actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando nadie te ve. Y una vez que el respeto a uno mismo se vuelve más fuerte que la necesidad de aprobación, tus estándares se elevan. Dejas de perseguir a personas que te agotan la energía. Dejas de dar explicaciones interminables. Dejas de sacrificar tus valores por una aceptación temporal. Quizás la señal más clara de madurez emocional sea la capacidad de tolerar ser incomprendido. No todos estarán de acuerdo contigo. No todos apoyarán tus decisiones. Y no es necesario que todos lo hagan. Las personas estratégicas entienden que la crítica suele ser un reflejo del crítico, no de la persona criticada. Así que deja de construir tu identidad sobre los aplausos. Constrúyela sobre la disciplina.
Construyelo sobre la integridad. Construyelo sobre el carácter. Porque cuando el respeto a uno mismo se vuelve más fuerte que la aprobación, se obtiene algo mucho más valioso que la validación. Libertad. Y las personas emocionalmente libres son extremadamente difíciles de manipular, intimidar o controlar. Capítulo 10. Cómo volverse imposible de manipular. La mayoría de la gente piensa que la manipulación es obvia. Se imaginan mentiras, amenazas o control directo. En realidad, la manipulación suele ser sutil, emocional y psicológica. Por eso, muchas personas caen víctimas sin darse cuenta. La persona estratégicamente inteligente comprende una verdad simple. La manipulación solo funciona cuando alguien logra controlar tus emociones, tu atención o tus decisiones. Por eso, las personas emocionalmente reactivas se convierten en blancos fáciles. Los manipuladores estudian las debilidades, el miedo, la soledad, la inseguridad, la impulsividad y la necesidad de validación. Una vez que descubren que te afecta emocionalmente, pueden empezar a influir en tu comportamiento. Una de las tácticas más comunes es la urgencia emocional. Decide ahora. Responde ahora. Demuestra tu valía ahora. ¿Por qué tanta presión? Porque la urgencia debilita el pensamiento crítico. Cuanto más emocional te vuelves, menos claro piensas. Las personas estratégicas hacen lo contrario. Hacen pausas. Ralentizan las situaciones. Crean un espacio entre la emoción y la acción porque el pensamiento sereno protege la libertad. Otra poderosa herramienta de manipulación es la culpa. Los manipuladores a menudo hacen que los límites saludables parezcan egoístas. Hacen que el respeto a uno mismo parezca cruel y la independencia, incorrecta. ¿Por qué? Porque las personas que se sienten culpables son más fáciles de controlar. Las personas emocionalmente inteligentes aprenden a decir no sin sentirse obligadas a justificarse constantemente. Entienden que todo límite saludable decepcionará a alguien y aceptan esa realidad. Otra táctica es el control de la aprobación. Algunas personas prestan atención generosamente y luego la retiran repentinamente. El elogio se convierte en una recompensa. La distancia, en un castigo. Con el tiempo, esto crea dependencia emocional. La persona estratégica se niega a construir su autoestima sobre la base de una aprobación inconsistente. Entiende que la confianza basada en la atención de otra persona es frágil por naturaleza. La manipulación también se nutre de la confusión. Las señales contradictorias, la inconsistencia emocional y el comportamiento impredecible pueden dejar a las personas agotadas e inseguras. Las personas confundidas son más fáciles de influenciar porque dejan de confiar en su propio juicio. Por eso la claridad es poder. Las relaciones sanas generan claridad. Las relaciones manipuladoras generan confusión. Otra habilidad crucial es distinguir entre palabras y acciones. Los manipuladores suelen sonar convincentes. Saben cómo parecer dignos de confianza, cariñosos y sinceros. Pero, tarde o temprano, el comportamiento siempre revela la verdad. Las personas estratégicas confían más en los patrones que en las promesas. Observan la coherencia a lo largo del tiempo en lugar de apegarse a las impresiones emocionales. La autoconciencia es otra capa de protección. Si comprendes tus propios miedos, inseguridades y desencadenantes emocionales, los demás pierden gran parte de su capacidad para usarlos en tu contra. Las debilidades ocultas son peligrosas. Las debilidades reconocidas se vuelven manejables. El miedo también es un arma favorita de la manipulación. El miedo limita el pensamiento. El miedo aumenta la obediencia. El miedo crea urgencia. Por eso, las personas emocionalmente fuertes se centran en mantener la calma en lugar de volverse intrépidas. La calma preserva el juicio. Quizás la mayor defensa contra la manipulación sea aprender a tolerar la incomodidad. Muchas personas permanecen en situaciones tóxicas porque buscan un alivio emocional inmediato. Evitan el conflicto, los límites, la soledad o la incertidumbre. Los manipuladores se aprovechan de esto. Las personas estratégicas aceptan la incomodidad temporal para proteger su paz a largo plazo. Y, en última instancia, volverse difícil de manipular se reduce a una sola cosa. Autodominio.
Las personas disciplinadas son más difíciles de tentar. Las personas emocionalmente estables son más difíciles de provocar. Las personas conscientes de sí mismas son más difíciles de engañar. Los pensadores independientes son más difíciles de controlar. La inteligencia peligrosa no consiste en controlar a los demás, sino en negarse a ceder el control de uno mismo, de las emociones, los valores, las decisiones y la mente. Porque una vez que te dominas a ti mismo, la manipulación pierde su poder. Y cuando la manipulación pierde su poder, se obtiene algo excepcional. Asterisco claridad, confianza y libertad psicológica.